Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a esta nueva emisión de Diálogo de CGTN en español. Un saludo cordial desde Beijing. Soy Jia Jiabin. Recientemente Estados Unidos publicó el sumario de un informe sobre el rastreo de los orígenes del coronavirus, elaborado por agencias de inteligencia de ese país. Aunque este informe no pudo ofrecer una conclusión definitiva sobre los orígenes de la COVID-19, no olvidó culpar a la parte china de no haber colaborado lo suficiente en la investigación. Esta investigación, elaborada por las agencias de inteligencia de Estados Unidos, desde su inicio ha sido cuestionada por su objetivo. En respuesta a este informe de Estados Unidos, el viceministro de Relaciones Exteriores de China, Ma Zhaoxu, declaró lo siguiente. 我们多次重申，新冠病毒溯源是一个复杂的科学问题，应该也只能由全球科学家合作开展研究。但美国罔顾科学和事实，执迷于政治操弄和情报溯源，他们拿不出任何真凭实据，却一再编造谎言，对中国进行抹黑、指责。他们的目的就是借溯源问题向中国甩锅、推责、散播政治病毒。美国动用情报部门搞溯源，本身就是将溯源问题政治化的铁证。Entonces, ¿cuál es el objetivo de esta investigación ordenada por el presidente estadounidense Joe Biden? ¿Qué efectos está generando la politización del rastreo de los orígenes de la COVID-19? A continuación, conversaremos con el señor Javier Atencia, divulgador de Ciencia y Tecnología de España. Bueno, señor, vale la pena señalar que hasta el momento no hemos visto en el sumario del llamado informe sobre el rastreo de los orígenes del nuevo coronavirus de Estados Unidos ninguna evidencia exacta sobre cuáles son los orígenes de este virus. ¿Cómo evalúa usted los resultados de este informe? Con lo cual yo creo que hasta habría sobrado esta investigación, porque para empezar tendrían que haber hecho una investigación científica, no una investigación a manos de la información de los Estados Unidos. De hecho, a lo largo de todo este tiempo se han ido dando algunas noticias antes de que saliera publicado y había una muy curiosa que decía que bueno, que habían conseguido tener informes de esos primeros pruebas, digamos, de coronavirus de Wuhan, que había sido borrada de los servidores, pero que bueno, que habían hackeado y habían conseguido en bruto esa información de la nube, ¿no? Claro, y también decían que como estaba en chino mandarín y que era un lenguaje muy técnico que no se enteraban de nada. Es decir, que al final, que es lo que demuestra que no ha servido para nada porque es que estamos exactamente igual que al principio, suponiendo cosas, pero realmente no encontrando cuál es el origen. Por otro lado, también ni ellos están de acuerdo, en el sentido de que una parte de los centros de inteligencia dicen que sí, puede ser de laboratorio, la otra no, puede ser de origen animal, es decir, estamos igual. No se ha conseguido nada más que perder el tiempo y generar un poco más de malestar, porque bueno, al final la población se cree lo que oye, mucha gente, ¿no? Y eso es un problema, porque no se está buscando cuál es el verdadero origen, y ese origen habría que buscarlo en muchos sitios, de los cuales también se puede hablar. ¿Y cómo califica usted que sean unas agencias de inteligencia quienes elaboran un informe sobre el rastreo de los orígenes del virus? Pues lo considero, como he dicho antes, una pérdida de tiempo en el sentido de que no son científicos y realmente tendría que haber sido una investigación científica. Luego hay quejas de que dicen que es que no se le ha dado la información. Vamos a ver, a cualquier país, a las que de forma, vamos a llamarlo no violenta, pero desagradable, te piden cosas, pues la verdad no me extraña. Es decir, todo esto parte de una teoría, una supuesta teoría, de que ha salido del laboratorio, simplemente, pero hay muchas más teorías que habría que revisar, ¿no? Entonces, yo en parte entiendo la postura de China, es decir, es como si vienen a mirar en mi casa porque se supone que, bueno, es que, no sé, me parece una forma no adecuada de hacer una investigación científica, porque no es científica para mí, es política. Bueno, sabemos que durante mucho tiempo varias personas, algunos políticos, han estado clamando por la teoría de la fuga de algún laboratorio. ¿Cree usted que esta teoría tiene una base científica? Bueno, yo no soy virólogo, por lo tanto no puedo hablar en mi nombre, pero sí en toda la información que hay en la red, todo lo que han publicado los científicos.
Y son muchos los que dicen que no, que para empezar, es decir, una de las teorías que se ha desarrollado en un laboratorio, Ujú. la mayoría, sí, el 99% dice que eso no. De hecho, hay un virólogo, Luis Juanes, que bueno, el mismo es muy importante a nivel Ujú. internacional y creo que sabe lo que dice. Y dice que un 99,9% es imposible que sea en un laboratorio. La comunidad científica no piensa que sea producido en el laboratorio. Pero también dice que ese tipo de murciélagos existe en muchos lugares del mundo, incluyendo aquí en nuestro propio país, en España, ¿no? Entonces, claro, ¿cuál es el origen? Sí. Esas son teorías y respuestas a esta situación. Mm, Particularmente, yo creo que los científicos piensan lo que pensamos muchas personas. No voy a decir todo el mundo, porque ya sabemos que, bueno, se pueden influenciar por las noticias de un sitio, la noticia de otro. Pero lo más probable, efectivamente, es que haya salido de una zoonosis, es decir, de un murciélago a un animal, de un animal a una persona, y a partir de ahí, pues habría que buscar el origen, Ujú. Sí. que esa es otra parte. Con respecto a la fuga, lo que yo he preguntado incluso a colaboradores míos que son virólogos, biólogos y demás, que se haya pegado, que haya sido una fuga del laboratorio, es lo que menos probable ven. Es decir, casi todos los científicos apuestan a que sea una zoonosis, es decir, de un animal cualquiera, es decir, un murciélago se lo pega a un animal y del animal, pues a partir de ahí Ujú. se contagia. Que haya sido desarrollado en un laboratorio, yo creo que casi ningún científico, casi Ujú. ninguno, tiene esa teoría en mente, ¿no? De que pudiera ser. Un nuevo estudio de los Institutos Nacionales de Salud de Estados Unidos muestra que ya en diciembre de 2019 el nuevo coronavirus había aparecido en varios estados de los Estados Unidos y que se habían propagado a un nivel bajo. Además, los medios estadounidenses también han revelado que el nuevo coronavirus podría haberse propagado en los Estados Unidos ya en diciembre o incluso en noviembre de 2019. Además, una serie de estudios anteriores también han demostrado que antes de la aparición del primer caso del nuevo coronavirus en Wuhan, ya habían aparecido rastros de la propagación del virus en muchos otros países del mundo. Todo esto significa que el primer brote del nuevo coronavirus puede no haber sido en Wuhan. ¿Cree que deberíamos realizar investigaciones de rastreo más extensas en todo el mundo para lograr resultados más científicos? Eso es lo que estaba comentando antes, ¿no? Que hay motivos también para, si nos basamos en suposiciones, que es lo que se tiene que basar todo el mundo, hasta que no se Ujú. demuestre, todos son suposiciones, habría que incorporar también Estados Unidos y otros países. De hecho, si no recuerdo mal, leí una investigación en que en las aguas de Barcelona ya había en el 2019 coronavirus, Ujú. SARS-CoV-2. Y estamos hablando de Barcelona, pero hablamos de Fort Detrick, justo se cierra, es decir, porque si es por la proximidad del laboratorio de Wuhan, Ujú. claro, el laboratorio de Wuhan está cerca del mercado, parece que el origen viene del mercado, como está cerca relacionan. Vale, relacionemos Fort Detrick, se cierra en 2019 y al poco tiempo empiezan a caer enfermos en residencia de ancianos cerca. Y luego se extiende. Y son muchísimos casos. Y luego incluso está en Florida. Y todos estamos hablando del 2019. Bien, es una conspiración pensar que, ha salido de Fort Detrick de Estados Unidos. ¿Es una conspiración? No, es una suposición. Y como tal, habría que investigarla. Igual que se Ujú. está haciendo con Wuhan. Es decir, ¿por qué hay que investigar Wuhan? Que yo no digo que no se investigue. Yo pregunto, ¿por qué Wuhan sí se puede investigar y en cambio Fort Detrick no se puede investigar? Esa es la irresponsabilidad. Si ha habido casos de neumonía que ahora se suponen cerca del laboratorio de Fort Detrick, se suponen que podría ser coronavirus y que incluso hay radiografías comparando las neumonías porque le echaron la culpa a los vaporizadores, Ujú. al tabaco, ¿no? Sí, Vaporizado. sí. Pero están diciendo muchos médicos, viendo radiografías, no corresponde a una patología referente al humo del tabaco. Es decir, más bien Ujú. parece la patología típica de coronavirus. Es decir, que salió de Fort Detrick, pues podría ser exactamente igual de verdad que si hubiera salido de Wuhan. Ujú. ¿Por qué no se investiga Fort Detrick? Es decir, ya no hay que mirarlo políticamente, hay que buscarlo como humanidad. Es decir, necesitamos saber cuál es el origen. Y lo que no se puede estar haciendo es jugando con teorías conspiratorias y solo basándose en ellas. Eso. Entonces, ¿qué es lo que quieren los científicos? Pues eso, que se investigue
científicamente cualquier origen que pueda ser. Y si hay que investigar en otros países, pues también. Es decir, es que Ujú. esa es la situación. Ahora en el sector científico, muchos expertos ya está coincidido que el tema de rastreo de los orígenes del coronavirus está politizado. Entonces, para usted, ¿cómo afecta la politización del tema de la trazabilidad del virus, de los trabajos de rastreo científico para buscar los orígenes de este nuevo coronavirus? Pues afecta de varias formas. La primera es que no ayuda. Es decir, que esas investigaciones que se hacen paralelas Ujú, o que se hacen politizadas no aportan nada a los científicos. Y ujú, eso es una pérdida de tiempo, una pérdida de dinero y sobre todo un riesgo, ¿no? De estar, digamos, desviando la atención hacia lo que podría ser realmente el problema. Es decir, esa es una de ellas. La segunda es la sociedad. Es decir, esa búsqueda que se está haciendo, pues está generando malestar en ujú, muchas sociedades, empezando, por ejemplo, por los asiáticos y sobre todo en el continente americano. Es decir, empezar a llamar a eso virus chino, como se empezó a llamar, ya ha generado malestar entre las comunidades diferentes de diferentes razas, sobre todo en Estados Unidos. Es decir, aquí en España, sí. afortunadamente, no, pero en Estados Unidos sí sé que lo están pasando mal. Es decir, eso es politizar algo que está jugando con muchas cosas, con la sociedad, está jugando con la salud y está jugando también digamos, el bienestar, porque está Ujú, generando incomodidades, ¿no? Y todo ujú, basado en la política. Ya lo hicimos mal en 1918 con la gripe española. claro. El caso de la gripe española, que no era española, que era norteamericana, porque empezó en Estados Unidos, se la trajeron los soldados a Europa para la guerra, ¿no? Para la Ujú, Primera Guerra Mundial. ¿Qué pasó? Como sabían que estaban enfermos y que tenían una epidemia, pero no querían decir nada para que el enemigo no se hiciera fuerte. Total, infectaron a Europa también. Y como España no participó en esa guerra, fue el único país que pudo hablar abiertamente sobre la gripe. ¿Y cómo se ujú, llama la gripe? Gripe española. Y no tiene absolutamente nada que ver, ¿no? Entonces, muchas veces esas denominaciones hacen más daño ujú. que beneficio, ¿no? Yo particularmente, y hablando del tema de Estados Unidos, yo creo que Estados Unidos tiene miedo. Tiene miedo a algo, ¿no? Tiene miedo a China. Hay que hablarlo abiertamente. China es una potencia en crecimiento y bueno, eh, tienen que estar preocupados si ellos quieren seguir siendo los primeros, lo tienen más difícil cada vez, ¿no? Ujú. Y bueno, están atacando directamente de una forma que yo no la considero equilibrada, porque China no ha atacado en ningún momento a Estados Unidos con el tema del virus. Ujú. Entonces, además del rastreo de los orígenes del virus, ¿cuáles cree que son los principales desafíos a los que se enfrenta la comunidad internacional en la lucha contra la pandemia? Bueno, a la investigación, es decir, seguir investigando, es decir, esto se puede repetir, es decir, más vale que aprendamos. Hay muchas voces que dicen que el coronavirus nunca se va a ir. Bueno, yo pienso que sí, y muchos científicos piensan que será una cuestión de 2, 3 años, todo depende, ¿no? Pero esto puede volver a pasar en cualquier momento. Ujú, Entonces habría que aprender y la verdad que sí, se está aprendiendo, pero no se está aprendiendo todo lo que se debería precisamente. Para empezar, no hay una forma unificada de tratar el tema, que es ujú. lo que tendría que haber. Vale, estamos aprendiendo, está claro, esto en estos tiempos modernos es la primera vez que pasa a este nivel, ¿no? Bueno, pues aprovechemos para trabajar coordinados. Cada país ha trabajado como ha considerado, cada país ha hecho lo que ha considerado y al final, pues bueno, ya vemos, ¿no? Que seguimos con el coronavirus y hay países que ahora están terriblemente mal. Bueno, pues lo primero que tendríamos que empezar a pensar que hay que trabajar juntos, globalmente, que nos afecta a todos, ¿no? Y lo segundo, bueno, de todo se puede sacar beneficio, incluso Ujú. de cosas malas como una pandemia como esta, también se está sacando desarrollo de nuevos medicamentos, desarrollo de nuevas vacunas, en fin, investigaciones que todavía el gran público no conoce, pero que se van a aprovechar para otras muchas cosas. De hecho, las vacunas basadas en ARM ya se van a utilizar en otras enfermedades conocidas. Ujú. Es Claro. decir, ¿qué tenemos que aprender de todo esto? Pues que primero que hay que ir juntos. Y segundo, que hay que seguir investigando en la misma línea. Es decir, junto me refiero tanto en protección de la población como en el desarrollo de nuevas tecnologías científicas o médicas para superar esto, ¿no? Y al final, bueno, está quedando, más o menos, se está trabajando en conjunto, pero debido a esa política, a esa guerra, entre comillas, que hay, de dónde viene, que si viene de Wuhan, que si no viene de Wuhan, que si es de murciélago, que si no lo es,
se está trabajando en otras líneas políticas que es lo que está afectando, ¿no? Sí, que es una pena. Eso es lo que tendríamos que olvidarnos de hacer si esto vuelve a ocurrir y centrarnos en el verdadero problema. Bueno, muchas gracias, señor Javier Atencia, por sus opiniones. Sobre el tema del rastreo de los orígenes de la COVID-19, nuestro corresponsal en Argentina entrevistó también al doctor Jorge Rachid, médico, cirujano y sanitarista. Veamos qué opina este experto sobre el tema. Hoy vamos a hablar sobre el origen del coronavirus. Estamos con el doctor Jorge Rachid, médico sanitarista. Doctor, ¿se sigue manteniendo el concepto que el coronavirus se originó en un mercado de Wuhan? La verdad es que esto sería absolutamente intrascendente si no fuese puesto en el marco de una guerra geopolítica profunda, porque hay dos cuestiones acá que analizarlas con mucha profundidad. Por un lado, que el coronavirus que nosotros conocíamos era un coronavirus absolutamente amable con los seres humanos, era una enfermedad respiratoria, 6 especies de coronavirus diferentes, que los conocíamos y nos llevábamos bien, clínicamente podíamos. Y de pronto viene este mutante, que es un coronavirus que yo lo llamo el león sordo que se comía el violinista, porque nos tuvimos que poner a estudiar absolutamente su comportamiento totalmente inusual. Y esto de lo inusual, indudablemente, marca un antes y un después, porque esta molécula no solamente desencadena una crisis sanitaria fenomenal en el mundo, pandémica, sino que además devela algo que el mundo había naturalizado, que es justamente lo que está provocando esta mutación, que es el calentamiento global. Es decir, se naturalizó en el mundo, y esto lo devela una molécula, parece un chiste de la historia, casi una obra de Shakespeare llevada, digamos, a su máxima expresión, que una molécula no solamente ponga en la vidriera la desertización de la Tierra, el cambio climático, el calentamiento global, la tala de los bosques nativos, la utilización de los agrotóxicos, que obviamente preanuncia, además, futuras pandemias. No solamente esta. Esto, digamos, es muy importante, digamos, analizar esto, porque este tipo de comportamiento de las moléculas es un comportamiento absolutamente instintivo, y la molécula, digamos, cambia sus proteínas de acuerdo a las condiciones en que está desarrollando su vida parasitaria. Una molécula es menos que un bicho, es mucho menos que un bicho. No se reproduce sino parasita. Entonces, fíjense que esta molécula instintivamente va cambiando sus proteínas, porque seguramente lo más probable, más allá que haya sido transportada por un murciélago, que eso sí prácticamente está comprobado, viene de un huésped, de los miles de huéspedes de flora y fauna que están desapareciendo en el mundo por el calentamiento global. Entonces la molécula instintivamente tiene que cambiar su objeto parasitador, digamos, ¿a dónde parasita? Y se encuentra con un menú fenomenal de 7.500 millones de seres humanos, y algunos dicen, es inteligente la molécula. No, no es inteligente, es instintiva. Nadie diría que un árbol que le construye una pared adelante produce ramas caprichosas, y nadie diría tengo un lapacho inteligente, digamos, ¿no? Bueno, la molécula se comporta exactamente igual. Tanto es así que en la pandemia hemos comprobado cómo la misma molécula, cuando termina de atacar los sectores más fáciles, por decir, de la llanura, y tiene que empezar a subir una montaña, estoy hablando de inmunidad, primero ataca a los sectores más debilitados, de mayor edad, y después va cambiando sus proteínas, que son las variantes. Estas variantes, todas las variantes, y esto sí hay que decirlo, siguen siendo COVID-19. No hay un COVID-21. ¿Me explico? Es decir, esto tiene que quedar muy claro, porque si no empiezan estas teorías conspirativas
¿no es cierto? Y obviamente cada uno trata de sacarse el daño de encima y aprovechar esta circunstancia, porque esto, una molécula, hay que decirlo, ha herido de muerte algo que parecía absolutamente infranqueable, como es los mercados globales, ¿no es cierto? Parecía indestructible, sí. Los fondos de inversión, los fondos buitres, como los llamamos acá, las empresas, las economías, se derrumba todo por una molécula. Doctor, si está comprobado que el origen fue por medio de un murciélago o un pangolín, ¿por qué Estados Unidos está empecinado en echarle la culpa a China? Bueno, yo tengo sobre eso ya... Usted me lleva a un terreno, digamos, casi por fuera de lo sanitario, porque yo le tendría que ahí decir que Estados Unidos está perdiendo todas las batallas en el Pacífico profundo. Yo estudio un poco de geopolítica, entonces yo creo que desde que China en el 2014, que empezó con 22 países, hoy tiene más de 100 países y ha constituido el mercado más importante del mundo desde el punto de vista comercial, de aranceles, que es la Organización de Cooperación de Shanghái, que son 2/3 de la humanidad. Indudablemente esto, si a esto le sumamos la ruta de la seda, por vía terrestre y marítima, la ruta del Ártico, junto con Rusia, si le sumamos los acuerdos con Gran Bretaña en yuanes y en libras esterlinas, bueno, le estoy dando un mapa geopolítico de por qué Estados Unidos, tratando de reposicionarse, digamos, en esa situación geopolítica, lo cual es bueno para el mundo porque marca un nuevo mundo multipolar. ¿Nada indicaría que esto se pueda revertir o haya un cambio de posición a nivel internacional frente al cambio climático? Yo creo que va a haber un cambio de posición, está habiéndolo. A mí me parece que hay una mayor conciencia, sobre todo de los jóvenes, y los jóvenes que naturalmente expresan esa rebeldía en forma revolucionaria, así como hoy están propiciando derechos sectoriales como los derechos de la mujer y luchas que tienen que ver con lucha de valores. Hasta ahora la lucha ecológica siempre la dieron sectores muy ligados a intereses muy concretos como determinadas ONG, como Greenpeace, que obviamente sabemos por quién están financiados, que nunca tocan intereses petroleros, pero siempre tocan la sensibilidad de las ballenas o los pingüinos, digamos, ¿no? Pero yo creo que el mundo está virando, sobre todo después de la experiencia de un norteamericano, justamente, que le robaron la presidencia, Al Gore, que con esa famosa película, incluso Michael Moore, e incluso lo que está produciendo el conjunto de los países hoy sobre las semillas transgénicas, ¿no? Que es un tema no menor, y sobre el tema de los feedlot, que es otro de los temas que está produciendo grandes, más allá de, por supuesto, la utilización de combustibles fósiles. Tanto es así que hay países que ya han prohibido a partir del año 30 la utilización de vehículos con ese tipo de combustión. O sea que hay un cambio. Yo veo un cambio, creo que es un cambio que se va a producir lentamente, pero ha habido de alguna manera una concientización del suicidio de la humanidad y de la lesión que le está produciendo a la Pachamama, para ponerlo en términos americanos, sí, que está reaccionando mal. Se enojó la Tierra está enojada, nos devuelve tempestades, maremotos, tsunamis, temperaturas extremas. Bueno, todo esto no solamente cambia el signo de la naturaleza junto con la desaparición de especies, sino que también cambia las moléculas y los niveles de ataque sobre los seres humanos, afecta la alimentación y afecta la salud del conjunto de la población mundial. En ese sentido, debo decir que la máxima expresión científica de todo esto, desde el punto de vista del cuidado de la naturaleza, la tienen los pueblos originarios, ¿no? Sin lugar a dudas. ¿La presencia de esta pandemia nos está dejando una mayor conciencia ecológica? Yo creo que la pandemia deja varias enseñanzas. Por supuesto,
desde el punto de vista de lo dramático de cualquier pandemia, nos deja mucho dolor social, mucha muerte, y nos deja algunas enseñanzas. Una positiva sería de que es la primera vez en la historia de la humanidad que en tiempo real de la pandemia la ciencia logra dar una respuesta para frenarla. Esto es muy importante. Tengamos en cuenta que hace 100 años atrás, no hace mucho tiempo en la historia de la humanidad, es nada, la peste española produjo 80 millones de muertos. Hoy estamos con 4 millones de muertos frenando la pandemia. Y la población es mucho mayor que hace un siglo atrás, ¿no es cierto? Y sin embargo, fíjense la diferencia, digamos. ¿Hubo egoísmo de varios países de comprar o adquirir, de quedarse con más vacunas de las que realmente necesitaban? Egoísmo es una palabra amable. Hay una crisis moral profunda en el mundo. Hay países, bueno, Estados Unidos acumuló 1.300 millones de vacunas. Canadá compró 7 veces su población. Entonces estamos hablando de un mundo, pero además tan inmoral como las empresas como Pfizer y AstraZeneca, fundamentalmente, que le vendieron a Europa a $14 el frasco, se comprometieron en 300 millones de dosis, estamos hablando de Europa, así que imaginemos lo que puede pasar en los países africanos, pero como encontraron que Canadá, Estados Unidos, Gran Bretaña, Japón e Israel le pagaban $30 el frasco, indudablemente esto dejaron de proveerle. Esto hizo allanamientos en Biotech, que es la empresa asociada a Pfizer, allanamientos en los Países Bajos, allanamientos en Francia, se detectaron cargamentos de 30 y 35 millones de dosis desde Italia de contrabando a Gran Bretaña, y empezó entre ellos la guerra de las farmacéuticas. Realmente eso demuestra que lo que provocó la pandemia es poner en la vidriera ese mundo invivible que estamos nosotros transitando y que habíamos naturalizado, porque antes de la pandemia muchos de nosotros ya estábamos luchando contra los medicamentos biológicos de última generación, que en algunos casos acá en la Argentina salen 400 o 500 mil dólares del tratamiento. Entonces no hay una ciencia y tecnología al servicio del pueblo, sino que hay una apropiación del conocimiento, que es una apropiación colonial, porque en salud ni el mercado ni el conocimiento es propiedad de nadie. Cuando el doctor Salk hizo la vacuna contra la poliomielitis, le preguntaron si la iba a registrar, porque en aquella época no había patente. Las patentes son Reagan-Thatcher, de ahí vienen. Y Salk dijo, ¿acaso puedo registrar el sol que sale todos los días? Entonces hay que volver a ser seres humanos en combinación con la naturaleza, que nos pongamos de acuerdo en que el complejo biocéntrico es el que debe regir las relaciones humanas y las relaciones políticas entre las naciones. El rastreo de los orígenes del coronavirus necesita de la ciencia, no de las agencias de inteligencia. El hecho de que el gobierno de Biden ordenara a sus agencias de inteligencia que realizaran la investigación del rastreo es algo que va absolutamente en contra de la ciencia. Muchas investigaciones han demostrado que antes de la aparición del primer caso en Wuhan ya existían evidencias de la presencia de COVID-19 en varios países del mundo, incluido Estados Unidos. Entonces, si el objetivo es encontrar una respuesta científica, yo creo que es necesario que Estados Unidos invite a expertos de la OMS a su país para que realicen por lo menos una investigación. Hasta la próxima.